7 de la mañana con 52 minutos. Gracias, Pamela San Martín, consejera del INE, por tomarme esta llamada telefónica. Buenos días, Pamela. Buenos días, Luis. Saludos a tu auditorio. Oye, varios temas en el Instituto Nacional Electoral. Nosotros mismos ayer sacábamos un video podcast en unos que hacemos en la calle y lo mandamos a nuestras redes sociales. Y sí, hay mucho enojo, Pamela, hay mucho enojo por el tema de la lana que se le da a los partidos políticos. Y el enojo, como cualquier enojo, busca a veces al peor receptor del mismo. El INE no tiene la culpa de repartir ese dinero a los partidos políticos. Está en ley y eso es lo que a final de cuentas les toca. ¿Qué decir primero de este tema tan polémico? 6,700 millones, poquito más de hecho, que estarán recibiendo los partidos. Hacía el cálculo Reforma, 1 millón de pesos la hora es lo que van a salir las campañas políticas. ¿Qué nos dices, Pamela? No, efectivamente, las campañas, el dinero que se da a los partidos políticos es un monto bastante fuerte y es un monto que ha generado, sin duda alguna, me parece, pues serios cuestionamientos, serios malestares en las ciudadanas y los ciudadanos. Y creo que es muy válido, y más en el contexto en el que nos encontramos, un contexto de serios cuestionamientos, dudas, descréditos respecto de también cómo se están empleando estos recursos. Sin duda, en el Instituto Nacional Electoral, lo que estábamos obligados por la Constitución a hacer era hacer el cálculo aritmético que se hizo, que nos daba esa cifra para los partidos políticos, tanto para sus actividades ordinarias como para sus actividades de campaña. Sin embargo, creo que el hecho de que este año tengamos que aprobar un presupuesto de esta naturaleza, un financiamiento de esta naturaleza, lo que sí nos lleva es a una obligación clara, tanto a los partidos políticos como al propio Instituto Nacional Electoral. ¿Y a qué me refiero? A una obligación de transparentar en qué se emplean estos recursos, cómo se emplean estos recursos, y para una rendición de cuentas muy seria frente a la ciudadanía por parte de los partidos políticos y por parte de la fiscalización que realiza el Instituto. Pamela, este enojo, cuando dicen ustedes en el INE únicamente hay comprensión, pues la ciudadanía se enoja todavía muchísimo más. La exigencia quizá tendría que canalizarse hacia la instancia adecuada, en este caso hacia la Cámara de Diputados, hacia la Cámara de Senadores, hacia el Congreso, hacia quien valida el presupuesto, hacia quien valida que tantos miles de millones de pesos terminen, pues literal para muchos, echados a la basura en un país con tantas carencias. Sin duda me parece que hacia donde se tiene que dirigir es hacia donde se llevan las discusiones de modificar la Constitución. La fórmula de financiamiento de los partidos políticos no está solo en ley, está desde la Constitución con la que contamos. Entonces, me parece que sí se tendría que generar un contexto de exigencia para que tengamos una discusión seria de cuáles deben de ser estos montos. En este año tuvimos varias discusiones que se iniciaron desde Jalisco, para empezar con toda la discusión si se debía reducir o no reducir el financiamiento de los partidos políticos, y no pasó en la Cámara de Diputados y Senadores, y me parece que sin duda esta discusión no la podemos dejar nada más como un enojo que pues no tiene salida, sino se tiene que encauzar a que tengamos una discusión seria de qué modelo queremos tener y qué estamos ganando con el financiamiento hacia los partidos y qué nos están quedando a deber o qué nos estamos quedando a deber con este financiamiento. Precisamente porque lo que debemos de garantizar es el adecuado funcionamiento de las instituciones, de los entes de interés público, para que le sirvan a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y por eso, insisto, me parece que es bastante claro y comprensible que haya una reacción negativa hacia este financiamiento, y sí nos genera una obligación de rendición de cuentas mucho más fuerte para poder tener certeza de a qué se destinaron esos recursos. Finalmente, Pamela, hay un tema que me gustaría platicar contigo, el asunto de estos lineamientos de cancha pareja, así llamados. A final de cuentas son lineamientos impugnados ya por todos los partidos y con el gran riesgo de que terminen pues desechándose en un tribunal. ¿En qué consiste esta cancha pareja? El hecho de que ya no puedan salir, por ejemplo, los presidentes de los partidos en su imagen a partir del periodo electoral, que si no me equivoco inicia a partir del 8 de septiembre, ¿no? ¿En qué consiste, Pamela? Cuéntanos.
Bueno, a ver, los lineamientos de cancha pareja, los que se han denominado así, tienen varias partes y lo que buscan, lo que pretenden es generar condiciones de equidad en la competencia política que tendremos el año próximo. Que quienes aspiren a un cargo público no se adelanten a las etapas que nos hemos dado precisamente para promover sus aspiraciones utilizando ya sea recursos públicos o recursos privados. La primera cuestión es, no hay ninguna limitación a las libertades de expresión. Es decir, si cualquier aspirante, cualquier persona que tenga una intención en participar en el proceso electoral del próximo año, quiere escribir en redes sociales, quiere hablar en plaza pública, quiere señalar ante los medios de comunicación, quiere ser, o los propios medios quieren entrevistar, quieren dar seguimiento, quieren hablar sobre el tema, se vale. Eso no está restringido, tampoco el derecho a reunirse precisamente con estos mismos fines. Lo que se frena es todo lo que signifique propaganda o mensajes publicitarios, es decir, estos elementos en los que se promueve empleando ya sea recursos públicos o recursos privados. Y precisamente para generar las mayores condiciones de equidad se buscó establecer reglas que aplicaran a las distintas calidades que se puede tener. ¿Y a qué me refiero con eso? Se pusieron reglas también importantes dirigidas hacia servidores públicos para que no se empleen los recursos públicos que deben de ser destinados a otro fin a promoverse en de cara a una contienda electoral, utilizando esos recursos públicos. La aspiración puede ser absolutamente válida o es absolutamente válida. Lo que no es válido es destinar recurso público a promover esa aspiración. Estos lineamientos han sido impugnados, van a ser discutidos, me imagino, al final en el Tribunal Electoral, ¿no? Y ahí podrían ser desechados o no, porque todos los partidos, pues al final de cuentas, hicieron una ley que quieren terminar por violar, y es ahí en donde a mí me llama la atención que el enojo se canaliza al INE cuando quizá debería de canalizarse más bien hacia los partidos políticos. Te pregunto, por ejemplo, ha habido ya una impugnación del PRD, por un tema de los candidatos, de los aspirantes a ser candidatos a jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Ha habido también impugnaciones a estos lineamientos, en particular de cancha pareja, de varios partidos, porque ellos quieren seguir apareciendo en los spots, quieren seguir pues utilizando los recursos públicos para hacerse imagen. ¿Qué posibilidad de vida le ves realmente a estos lineamientos de cancha pareja, Pamela San Martín? Mira, a mí me parece que los lineamientos están emitidos en el ejercicio estricto de las facultades que tiene el instituto. Sí. Y te lo voy a decir por qué. Porque la propia ley establece que pueden existir lo que se llaman los actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña, es decir, que se adelanten a la precampaña o a la campaña. ¿Y estos lineamientos qué hacen? Dicen, cuando ocurra ¿qué? Nosotros vamos a presumir que lo estás haciendo con miras a promover tu candidatura. Si tú sacas espectaculares promoviendo tu imagen, presumimos que lo estás haciendo con ánimo de promover tu candidatura o con el propósito de promover tu candidatura. Si tú apareces en spots de radio y televisión, asumimos que ese es el propósito con el que lo estás haciendo. Si empleas recursos para hacer propaganda en cualquier medio, asumimos que ese es el propósito que estás teniendo. Y aquí lo que debemos de ver es, pues resulta que cuando se acercan las campañas electorales hay una necesidad bárbara, por ejemplo, en los servidores públicos de rendición de cuentas. Nunca vemos informes de labores de los servidores públicos, excepto cuando llegamos a las campañas electorales o a los procesos electorales. Y esto es lo que se busca frenar. Me parece que es claramente en el ejercicio de las atribuciones que tiene el propio instituto, y sí ha sido impugnado por la mayoría de los partidos políticos, pero lo que llama la atención es que también por un número grande de servidores públicos, tanto de ejecutivos locales como de diputados y senadores. Y el Ejecutivo, la Consejería del Ejecutivo Federal. Creo que está ahorita en la cancha del Tribunal Electoral. Tendrá que analizar tanto las razones que tuvimos nosotros para garantizar la equidad en la competencia, como los argumentos que han presentado cada uno de los que impugnan, que en gran medida se centra la mayoría de las impugnaciones en que el INE no contaba con atribuciones para emitir esta reglamentación. Pero lo que está diciendo es con claridad cuándo vamos a considerar que estamos ante una violación a lo que son los actos anticipados. Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por la comunicación. Buenos días, Pamela. Gracias a ti, Luis, y saludos a tu auditorio nuevamente. Gracias. 8 de la mañana.